Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro Joseph Espejo López. El día de hoy vamos a iniciar con la cápsula número uno de la materia Diseño de Políticas Públicas de la unidad número 3, Etapas para el diseño de políticas públicas. Sin embargo, ¿cuál va a ser el objetivo principal de esta cápsula? El objetivo principal va a ser que un estudiante pueda analizar las etapas para el diseño de políticas públicas con especial énfasis en el análisis del problema, identificando los elementos que permiten su correcta delimitación, diagnóstico y priorización como base para la formulación de soluciones gubernamentales efectivas. Por esa razón, a lo largo de toda esta cápsula, iremos estudiando poco a poco las distintas etapas que integran el proceso de diseño de una política pública, comprendiendo de esta forma su relevancia del análisis del problema como fase inicial y determinante en la que se examinará sus causas, sus efectos, los actores involucrados y el contexto, a fin de construir intervenciones públicas fundamentales, viables y orientadas a resultados. De esta forma, vamos a empezar con la primera etapa, es decir, la identificación y definición del problema público. En esta primera etapa, en el diseño de las políticas públicas, de cierta forma es la correcta identificación del problema público. Es decir, no todo problema social se convierte en automático en un problema público. Para que esto logre ocurrir, debe afectar a un grupo significativo de personas y aparte debe generar una demanda social y por ende ser reconocida por las autoridades como asunto prioritario. Tanto es así que, por ejemplo, John Kingdom explicaba que los problemas ingresaban a la agenda cuando coincidían tres elementos fundamentales: el problema, la propuesta de solución y el contexto político. De esta forma, si el problema está mal definido, toda la política estará mal diseñada, estará destinada al fracaso. De esta forma, el análisis del problema es la etapa fundamental del diseño de la política pública, ya que aquí, como tal, no buscamos todavía una solución, sino comprender profundamente la situación que se quiere intervenir. Es decir, un error común que lamentablemente sucede en nuestro país es diseñar soluciones sin haber entendido correctamente el problema. Es decir, no entender la naturaleza de la controversia, sin realizar adecuadamente un análisis tanto técnico, jurídico, político, social, etcétera. Tanto así que un correcto análisis del problema implica definir con precisión qué está ocurriendo, determinar a quién afecta, e identificar su magnitud, así como también examinar sus causas estructurales y coyunturales. Tanto es así que, por ejemplo, Harold Laswell señalaba que el análisis de una política pública debía centrarse en problemas concretos y reales y no en supuestos abstractos para evitar que justamente no sirvieran para absolutamente nada. Es decir, que estarían destinados al fracaso por no analizar correctamente cuál es la problemática en cuestión. De esta forma, un aspecto clave es que los problemas públicos no son simplemente datos objetivos, sino también son construcciones sociales. ¿Qué significa? Significa que la manera en que definimos el problema influye a su solución. De igual forma también, diferentes actores pueden interpretar el mismo fenómeno de manera distinta. De esta forma, los medios de comunicación y el discurso político influyen en la percepción del problema. De esta forma, cuando el análisis es deficiente, se generan consecuencias graves, por ejemplo, políticas públicas ineficientes, desperdicio de recursos públicos, que recordemos que los recursos del Estado hay ocasiones que son limitados, que es algo bastante severo y grave, pero bueno, aparte de eso, también puede ocasionar efectos secundarios negativos, así como también perder la legitimidad institucional por parte de la misma sociedad al no ver un resultado factible. Es decir, de esta forma, el análisis del problema al final del día debe responder claramente cuál es la causa de raíz,
qué factores influyen, así como también qué consecuencias se generan. Es decir, el análisis del problema debe basarse en herramientas técnicas, no solamente en percepciones. Es decir, entre las herramientas que, por ejemplo, se puede utilizar lo que es un análisis estadístico, datos cuantitativos, un estudio cualitativo, entrevistas, grupos focales, un árbol de problemas, identificando sus causas, sus efectos, el análisis de actores involucrados, el estudio comparado con otros contextos, etcétera. Siempre recordando que todo tiene que ir en armonía y bajo el margen de nuestra máxima legislación, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 133 constitucional con relación al artículo primero constitucional. Pero bueno. Eso básicamente es lo que conocemos como identificación y definición del problema público, que es la primera etapa que se tiene que contemplar. Posteriormente a eso, vamos a encontrar la segunda etapa para el diseño de una política pública, que es la formulación de alternativas y diseño técnico. Aquí el objetivo es diseñar posibles soluciones, como su nombre lo dice, por lo que se deben identificar diferentes alternativas de intervención, así como también evaluar tanto ventajas como desventajas y analizar costos y beneficios para poder considerar una viabilidad tanto técnica y administrativa. Tal es así que, por ejemplo, Harold Leslie proponía comparar alternativas de manera sistemática para elegir la opción más eficiente. Es decir, en este caso, en esta etapa se va a establecer objetivos generales y específicos, así como también metas cuantificables e instrumentos de política. Por ejemplo, programas, leyes, incentivos, regulaciones, etcétera. Eso es lo que se hace principalmente en esta segunda etapa de la formulación de alternativas y diseño técnico, para que posteriormente pasemos a la tercera etapa, el cual es el análisis de viabilidad y toma de decisión. Después de que formulamos alternativas, tenemos que analizar su viabilidad, por lo que en esta etapa básicamente vamos a revisar la viabilidad jurídica, es decir, nos vamos a preguntar, ¿es compatible con el marco legal vigente en nuestro país? Después de eso, hay que establecer una viabilidad financiera, es decir, nos preguntamos, ¿existen recursos presupuestales suficientes para implementar esa política pública? De igual forma, también tenemos que establecer una viabilidad política, es decir, hay que preguntarnos, ¿hay apoyo institucional y social para que se pueda implementar esa política pública? Y de igual forma, también hay que establecer, identificar una viabilidad administrativa. Es decir, hay que preguntarnos, ¿la institución tiene capacidad de ejecución de poder implementar esa política pública? A eso se refiere con el análisis de viabilidad y toma de decisión. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Todos estos aspectos tienen que estar bajo y en armonía de la propia Constitución. Es decir, acuérdense, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos es la máxima legislación en nuestro país y absolutamente cualquier tipo de acto por parte de la administración pública tiene que estar en armonía con dicha constitución. No hay nada que esté por encima de esta constitución. Siempre bajo el margen de esa constitución en nuestro país. Artículo 133 constitucional. Pero bueno, a lo que voy. Aquí en esta etapa del análisis de viabilidad y toma de decisión, se elige la alternativa más viable y de igual forma también se formaliza la decisión mediante instrumentos normativos o administrativos, para que posteriormente pasemos a la cuarta etapa. La cuarta etapa es la planificación operativa e incorporación de evaluación. Es decir, esta va a ser la última etapa del diseño, y la cual básicamente consiste en estructurar cómo se implementará y cómo se evaluará la política, por lo que aquí hay que definir primero que nada los responsables institucionales, el calendario de ejecución, el presupuesto asignado, los indicadores de desempeño, los mecanismos de monitoreo y evaluación, entre otros aspectos. A lo que voy, una política bien diseñada incluye desde el inicio criterios de evaluación. Por esta razón,
el diseño no termina cuando se aprueba la política, termina hasta que queda claro, primero que nada, qué se hará, quién lo hará, con qué recursos se harán y cómo se medirá dicho etcétera. A grandes rasgos, eso es lo que se realiza en esta última etapa de la planificación operativa e incorporación de evaluación. Es decir, principalmente vamos a encontrar cuatro etapas en lo que es el diseño de políticas públicas. Primero que nada, la primera etapa, identificación y definición del problema público. Segunda etapa, formulación de alternativas y diseño técnico. Tercera etapa, análisis de viabilidad y toma de decisión. Y última etapa, planificación operativa e incorporación de evaluación. Cada etapa tiene también su propia naturaleza y sus propias características, como ya analizamos. En cada etapa se hace un aspecto diferente, un análisis diferente, encaminado a realizar adecuadamente lo que es el diseño de esa política pública, que al final del día es para poder darle una solución a alguna problemática pública, por ejemplo, delincuencia organizada, alguna crisis económica, etcétera. Alguna problemática pública que vive actualmente nuestro país. Por eso es necesario hacer un buen diseño de esa política pública y obviamente comprendamos y analicemos correctamente cuál es la problemática en cuestión. Es decir, realicemos adecuadamente un análisis del problema en la política pública. De lo contrario, si no hacemos adecuadamente ese análisis del problema, lamentablemente todo el análisis y el diseño de nuestra política pública va a estar mal y por ende va a estar destinado al fracaso. Por eso es sumamente importante que desde un principio hagamos un correcto análisis, porque al final del día esa política pública tiene que reflejar la realidad social que se vive actualmente en nuestro país. Es decir, esa política pública se tiene que adaptar conforme al entorno social, político, económico, jurídico que se vive día a día en nuestro país. De lo contrario, si no refleja esa realidad social que se vive en el país, no nos sirve absolutamente de nada y por ende no se va a poder solucionar la controversia en cuestión, esa problemática pública. Por esa razón es que es bastante complejo y obviamente complicado realizar el análisis y diseño de una política pública. Pero bueno, aún así no es imposible. Pero bueno, a grandes rasgos, esas serían las etapas para el diseño de las políticas públicas. Sin embargo, ya las siguientes cápsulas, las siguientes clases, vamos a empezar a establecer y a comprender lo que son las soluciones, así como también los análisis de factibilidad, así como también vamos a empezar a comprender lo que es el mapeo de actores, entre otros factores y aspectos bastante interesantes respecto a lo que es el diseño de las políticas públicas. Pero eso ya lo estaremos completando más adelante en las siguientes cápsulas. Hasta aquí sería a grandes rasgos lo que son las etapas para el diseño de políticas públicas. Pero bueno, hasta aquí sería esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Hasta luego y gracias.